Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá de esta semana, que se denominan, hoy estamos con doble porción, Mató y Masei, parashá número 42 y 43, la última del libro de Bamidbar, o números. Mató, que significa vara, y Masei significa parada, salida, viaje, con relación a las paradas que el pueblo de Israel tuvo su travesía en el desierto. Eh, Al terminar siempre un libro, siempre de, decimos Hazak Hazak Benenhanase, que básicamente podríamos como traducirlo esfuérzate y fuérzate y sé valiente, ¿no? Eh, Al menos este es el contexto de eso. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de todos ustedes, entonces vamos a comenzar con la parashá de esta semana. Eh, como les dije anteriormente, ¿no? El libro cuando hacemos un resumen de este libro, eh, vemos que es el libro de los problemas, ¿verdad? Pero detrás de cada problema siempre hay el Eterno siempre tiene una carta bajo la manga. La razón es que tenemos que buscar esa carta para poder encontrar todas estas cosas. Y al hacer un resumen del contenido de esta parasha, ¿verdad? Vemos aquí, pues, eh, específicamente, uno de los temas centrales de esta parasha es que sobre cuando se está hablando de las paradas, no solo implica los lugares que acamparon los de Israel, sino también las jornadas que hicieron en esos lugares. Pero también hay grandes cosas ahí que vamos a ir desglosando. Y vemos también que hay muchas leyes sobre las promesas y los juramentos, la batalla con Miriam, eh, la reprienda de Moshe a los nazis que no salieron a la guerra, la purificación del botín de guerra, la distribución del botín. Vemos aquí también el pedido que hizo la tribu de Rubén y Gad, el recuento también de los viajes por el desierto, como se lo dije anteriormente, los límites de la tierra de Israel, ¿verdad? Y finalmente, las ciudades de los levitas que servían de refugio. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante que es como una reflexión que debemos tener en nuestra mente, porque detrás de un problema siempre habrá una solución de parte de Hashem. Eh, en las 42 jornadas de Israel y sus incidencias por los 40 años, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué la Torá vuelve a contarnos los lugares donde había acampado el pueblo si ya esto pertenecía al pasado? ¿Cuál es la finalidad? Según el Midrash, ¿verdad? Las paradas del pueblo en el desierto representan las etapas que debemos de pasar a través de nuestras vidas. Es decir, primero está diciendo el Midrash que las 42 paradas, las etapas que el hombre tiene que pasar. Lo que quiere decir es que hay etapas en la vida de las personas.
cómo está su nacimiento, su etapa de bebé, ya de la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez y la muerte. Básicamente estas son las etapas en términos generales que todos tenemos que pasar por esas etapas. Eh, el Ari, uno de los grandes intérpretes del pueblo de Israel, señala que las 42 paradas habla sobre la elevación del alma debe de pasar e indica que en cada peldaño ascendemos por la escalinata de la espiritualidad. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque en la vida de un ser humano, desde que nace, ¿verdad? Hasta que llega a la edad eh, de la vida de anciano, es un proceso, ¿no? Pero dice que este proceso, ¿verdad? Por ejemplo, y lo vemos que la Neshama, por ejemplo, al mes, es que madura, o sea, dentro del cuerpo. La Neshama, según los sabios de Israel, dura sí, ese proceso dura un mes. Por eso es que no es considerado totalmente un adulto aquel neonato, como más o menos lo dicen, eh, una persona de un mes, un bebé que todavía no se le considera un ser completo hasta que la Neshama no madura en el cuerpo. A los 3 años, por ejemplo, ya la Neshama se ha adaptado y de alguna manera ya hay una comunicación con los sentimientos y ahí es donde eso termina con el destete del niño. También está, bueno, que a los 4 o 5 años comienza la instrucción al niño, ¿verdad? Después del destete hay como una fiesta donde la madre le entrega al hijo, la madre le entrega el hijo al padre para que éste le comience a dar los primeros indicios de Torah. Ya después entonces, a los 4 o 5 años, que ahí se ve la realidad de cómo va a ser emocionalmente, mentalmente el hijo, y ahí debe de comenzar la instrucción eh, sobre buscar un maestro para que le vaya enseñando, y eso es la edad cuando el niño, como hoy en día, va al jardín de infancia. Eh, ya el niño ahí está en la capacidad de aprender. Antes de los 5 años, el niño actúa por lo que ve. O sea, él es un imitador de sus padres y hermanos. Ahora, después de los 5 años, ya él viene a tener personalidad, por decirlo de una manera que la entendamos. Después ya a los 12 y 13, que entra la etapa de la adolescencia, que es la etapa más difícil, ¿verdad? Ahí viene el hijo del mandamiento, se hace hijo del mandamiento y ahí es donde le hacen esta fiesta del Bar Mitzvah, donde él ya comienza a eh, tener eh, responsabilidad por sus actos, pero no del todo, porque eso tiene que llegar a los 20 años. A los 20 años llega la madurez de los adultos y de ahí, bueno, ya la persona
Hoy en día, bueno, ya algunos están por graduarse, de tener un trabajo, ya tienen tal vez planes para matrimonio. Antes de los 20 años, ¿verdad? La persona o el adolescente no está madura. Estamos hablando en términos generales también, ¿no? Hay gente que está unos años, unos rangos abajo, arriba, pero generalmente es a los 20 años. Finalmente, señores, a los 30 años la persona tiene la madurez para comenzar a enseñar Torah. A los 30 años. Y finalmente, ¿verdad, señores? Entre 30 hasta los 60, eh, puede estar en el servicio de desarrollarse tanto en su trabajo, con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 60 años comienza su vida de vejez. Y de ahí, bueno, hoy en día 70, 80, 90 años son los estados de los más fuertes, ¿verdad? Que pasan de los 80 años, este, para entrar ya al final de su vida. Esto es para hacer un recuento de todas estas cosas. Maimónides, en una de las explicaciones geográficas, ¿verdad? De las 42 paradas enumeradas en la Torah, dice que a medida de que el pueblo deambulaba por el desierto, presenciaron todo tipo de milagros, recibieron agua, alimento y todo lo que necesitaron. La Torah asegura enumerar los lugares específicos donde el pueblo pararon, de manera que las generaciones futuras pudieran ver en estos lugares específicos, ver la infertilidad y la aridez del terreno, ver que solo se podía haber sobrevivido ahí con la ayuda de los milagros de Elohim. Es decir, que cuando pasaron por, vieron lo, que no era muy hospitalario el, el desierto, y bueno, para esto nos nombraban algunos lugares, lo inhóspito, pues. El Baal Turín, de alrededor de los años 1200, 1300, dijo que los nombres de los lugares no hablan de lugares literales, sino de significado histórico de eventos que sucedieron en su peregrinaje. Él dice que la mayoría de las veces, ¿no?, los nombres no son lugares, sino en realidad vocablos hebreos que nombra eventos que pasaron en cada palabra. Sí, parece que por ejemplo hay uno que dice Labán, que es con referencia al blanco, y ahí se está recordando específicamente eh, ese lugar de Labán, que no es un lugar, sino hace una referencia a una parte donde, ¿qué pasó? ¿Qué evento pasó donde ha estado involucrado lo blanco? Bueno, lo que pasó con el maná, pues fue que fue rechazado el maná, que era blanco como lo vemos en la descripción. Eh, por ejemplo, también hay ejemplos dice que al salir de Egipto fueron de Ramsés a Sucot. Estos dos lugares son lugares físicos. Ahora, Sucot significa refugio, cobertijo o amparo. Y ellos empezaron a viajar bajo el refugio y el amparo de la columna de nube y de la divina providencia y protección divina, con la columna también de fuego o de nube.
También otros dicen que los 42 lugares representan viajes espirituales que deben de vivir todos los hijos de Elohim, todos aquellos guerreros que van camino a la tierra prometida. Cuando vemos aquí lo que significa, cuando vamos a la eh, gematría, Rancel es 430, que equivale al alma, al nefes. Sukkot, que tiene 480, equivale al Yishma Hamaní, que significa me escuchará. Y Etán es 441 y equivale a Hi-Ti, que significa yo estaré. Como pueden ver, la traducción a través de la gematría, el viaje de Rancet, Sukkot y Etán, forma la frase espiritual, tu alma me escucharé y yo estaré. Estas son interpretaciones de los sabios. Otras interpretaciones es que Sukkot significa refugios temporales. Por lo tanto, los problemas siempre son temporales, señores. Siempre que estás en la oscuridad, tarde o temprano vas a salir a la luz. Cuando tú estás en un momento difícil en tu vida, recuerda que eso es temporal. El pueblo estaba sometido en Egipto, ¿verdad? Pero estaba su Sukkot, estaba su refugio temporal. La reflexión en todo esto, ¿verdad, señores? Es que muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas, aunque lo queramos, porque no estamos listos, aunque estemos cómodos como esclavos en esa área, necesitamos que nos pase algo para querer salir y ser libres. Solo con el reconocimiento de la situación actual y viendo que se puede estar mejor, se busca la libertad. Por ejemplo, el pobre que está en una situación y debe salir del rico, el enfermo que quiere sanidad, o las personas que tienen problemas de adicción, de alcohólicos que quieren sanarse. Por supuesto, todo esto lo estoy reflejando en el mundo de tu persona. Los problemas personales que son los más importantes. Porque hay problemas de tipo colectivo, dependiendo de donde tú vivas. Pues, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, una persona que vive en Alaska, ¿verdad? Durante el invierno tiene una cantidad de problemas que una persona en el Caribe no tiene. ¿Ok? O a personas que pueden vivir en una zona montañosa y que una persona en los llanos no tiene los problemas. Así que la parte física donde tú vivas depende entonces de los problemas que puedas tener, ¿no? Nosotros debemos siempre reconocer nuestra situación actual y ver qué podemos hacer personalmente con nuestras vidas, ¿no? En el libro que acabamos de decir, es el libro de los problemas, ¿no? Pero detrás de cada problema hay una solución. Y eso es lo que te quiero dar a entender. Siempre va a haber una solución. El rabino David Wolf Blank dice que el propósito de enumerar las 42 paradas fue para hacer consciente al pueblo de su desarrollo completo moral, espiritual y histórico. Miren aquí que yo quiero, aquí hay un punto interesante, ¿no? Independientemente de la situación, a veces
personas, ¿verdad?, quieren usar las escrituras como, como, como base para aplicar algo personal de nosotros. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque si vas a usar las escrituras, la Biblia o la Torá, como tú la llames, eh, obviamente que Dios, un ser que adaptó esta Torá basada en, número uno, en hacer un pueblo y que ese pueblo fuera libre y ese pueblo tuviera un rey y tuviera una tierra y tuviera leyes y le fue entregado al pueblo de Israel todas estas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay muchas profecías, revelaciones y situaciones en la Torá que son exclusivamente para el pueblo de Israel, que no la puedes usar para las naciones. Por eso es que le digo que debemos tener muchísimo cuidado a la hora de las interpretaciones. Como podemos a veces escuchar interpretaciones, profecías para las naciones. Yo voy a decir esto algo para que ustedes entiendan. Sí. Cada región, cada país tiene un ángel. Y ese ángel eh, de alguna manera tiene el control sobre el destino de cada país. En el caso de Israel, no tiene ángel de custodia. En el caso de Israel es el propio Hashem. Por eso es que les digo que ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia de cuando vamos a interpretar. Esto lo digo porque las situaciones, ¿verdad?, colectivas de un país no la puedes, ¿verdad?, adaptar con la Torá, promesas de la Torá para el pueblo y adaptarlas a un pueblo de las naciones, porque no está diseñado para eso. Para que ustedes entiendan todo esto, la Torá, el Mashiach y Hashem tienen un plan divino. ¿Sabe cuál es ese plan divino? Que, y aquí es donde tú tienes que tener la conciencia, es que Israel, ¿verdad?, en este mundo, por medio de Israel, entre en la era mesiánica. Y si usted no entiende qué significa esto, déjeme decirle que la era mesiánica tiene un concepto de que el rey vendrá, el Mashiach vendrá y se establecerá con sus leyes, con toda la maquinaria política, militar, civil, en Israel. Y solo aquellos que seamos injertados en el olivo natural, ¿verdad?, podremos entonces aprovechar todas las bondades de este grandioso evento que es la venida del Mashiach. Eh, y fíjense, ¿no?, fíjense todas estas cuestiones que, haciendo este paréntesis, que el número 42, que son las etapas, los viajes, es un número relacionado con la creación. Y cuando vamos al hebreo, ¿verdad?, no en español, no en árabe, no en inglés, la expresión amar a tu prójimo como a ti mismo en hebreo cuenta con 42 palabras.
El famoso rezo de Ana Becoa está compuesto por 42 palabras también. Y esto lo hace, estas oraciones lo que hace es regresar la energía original en la persona de la creación. El famoso Kadish, donde se santifica el gran nombre de Hashem, que es el nombre oculto de Hashem, tiene 42 letras. El Mashiach, la genealogía del Mashiach, que aparece en Matillao 1.17, dice, todas las generaciones de Abraham a David son 14 generaciones. Desde David hasta transición de Babilonia son 14 generaciones. Y desde el traslado de Babilonia hasta Masías son 14. En total, bueno, ya usted sabe que son 42 generaciones que aparecen aquí, desde Abraham hasta Yeshua Mashiach. No es casualidad que el nombre de David en hebreo tenga 3 letras, cuya valor numérico es 14. Además, David Hamelech, que fue el rey de Israel, por un total de 42 años. El Shema, ¿verdad? Que tiene 42 palabras, ¿no? Hasta la palabra amarás sobre tus puertas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas 42 paradas que menciona la Torá? Al final, señores, como les estoy diciendo, solo al final del camino conoceremos verdaderamente el camino. Debemos estar siempre en esta, es decir, recuerden que esta vida va en etapas y tenemos etapas que pasar. Y como dicen Devarim 8.2, y acordarás todo el camino por donde Hashem, tu Dios, se ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si lo guardara o no tus mandamientos. El comentario de Rashi dice que la historia del viaje por el desierto es comparado con la historia de un rey cuyo hijo se enfermó y lo llevó a un lugar lejano para ser sanado. De regreso, el padre comienza a mencionarle al hijo cada etapa del camino diciendo, mira, aquí fue donde dormimos, aquí sentimos frío, aquí tuviste dolores de cabeza, aquí te dio hambre, aquí tuve que buscar una medicina para que te sanara. Cada parada tiene una historia y una lección que aprender. Y este libro, como lo he dicho ya varias veces, es el libro de los problemas, pero también es el libro de las soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, miren todos los problemas que hubo. Los episodios de la falta de agua y del maná. Sin embargo, el Eterno siempre buscó, a falta de problemas, a falta de comida, encontró a Elín las aguas y el maná. Los problemas también de los espías, ¿verdad? Los problemas de que el decreto de que el pueblo estaría 40 años por el desierto, la rebelión de Cora, la mortandad del pueblo por la serpiente, el incidencia de Balak y Bilán. Y usted para de contar, porque esto, como el incidente de Pija, las guerras contra Israel y obviamente el becerro de oro. Todo eso tuvieron problemas. Y fíjense que cuando este año, en todas las enseñanzas, si usted las guarda, en Bamisbar aprendimos sobre qué eran los problemas. En Nazoa hablamos de la pureza e impureza. En Bajo Toleja, cómo conectarte con la luz divina. En Shelalehab hablamos sobre la divina providencia. En Cora hablamos sobre cómo controlar los celos. En Jucat, ¿verdad?, hablamos sobre la confianza en Hashem, cómo fortalecer la confianza en Hashem. En Balak hablamos del poder de tu boca y de las palabras. Y en Pija hablamos la semana pasada sobre el secreto de Shalom. Y hoy estamos haciendo un resumen, ¿verdad?, de las 42 paradas del pueblo
que representan las pruebas que debemos pasar a nuestra vida. Fíjense que pudimos ver, ¿verdad?, que cuando salieron el pueblo, viendo milagros extraordinarios como abrir que se partiese el mar rojo, y que el ejército de Faraón, el ejército más poderoso de la tierra, se ahogara. Salió Miriam a festejar, todo era festejo, era un ambiente total de alegría. Habían pasado por el Mar Rojo, eh, y todas estas cosas que pasaron con el ejército, pero ahora en cuestión de 3 días el gozo desapareció. ¿Qué pasó? Bueno, que a los 3 días se les acabó el agua y llegaron a Mará. Y como no pudieron beber las aguas de Mará, porque Mará significa amargo, eran aguas amargas, ¿verdad? Entonces el pueblo murmuró como si. Vamos a analizar la situación. Entonces, no había pasado, como dijeron, ni siquiera una semana, habían pasado 3 días de la apertura del Mar Rojo y ya se querían devolver a Egipto. Entonces, señores, la pregunta aquí es cómo te manejas en caso de tener una crisis en tu vida. Si te manejas con queja, con incredulidad, con ira, con amargura, bueno, lamentablemente entonces no vas a encontrar a Hashem. Ahora, Hashem quiere que confiemos en Él. Y Él usa la experiencia como esta de Maral para probarnos y demostrarnos sus caminos. Solo debemos tener cuidado de las circunstancias, por negativas que sean, y no produzcan en nosotros raíces de amargura, de ira, y ser totalmente negativo ante la situación. Señores, al final a Hashem nos pone a sufrir, porque el sufrimiento saca al descubierto lo que somos. En esos momentos cuando tú sufres, es cuando sabemos nosotros verdaderamente, ¿verdad?, quiénes somos. Y Hashem nos está probando para ver si confiamos en Él o buscamos la mano del hombre para que nos resuelva el problema. En esta parada nos enseña que tendremos momentos amargos en nuestra vida, pero siempre, siempre, detrás de un problema habrá una solución de parte de Hashem. Y fíjense, ahí está el problema. Nosotros tenemos un problema. Salieron de Mará, dice aquí en Números 33:9, salieron de Mará y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Señores, salieron de Mará. Entonces, cuando tú superas la prueba, es decir, cuando tú estás en un problema, tienes que buscar la manera de cómo salir del problema, alejarte del problema y seguir tu camino. ¿Por qué? Porque increíble o no lo creas, la solución está muy cerca, porque Elín estaba muy cerca, solo a 7 kilómetros, 7 millas, que son como 5 kilómetros. O sea, estaba muy, muy cerca. Es decir, tenía un problema con el agua. ¿Qué problema con el agua? Nos lo vamos a devolver a Egipto y resulta que estaban a 7 millas o a 5 kilómetros aproximadamente detrás de un problema, señores. Hashem siempre tiene una solución y la solución está cerca. Tenemos que entender todas estas cosas. Eh, igual mira, después dice aquí en Éxodo 16:1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin.
que está entre Elín y Sinaí, a 15 días del segundo mes después de haber salido de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó? Que a los 15 días se acabó la comida que traían de Egipto. Entonces, aparentemente, señores, ¿verdad? Se había acabado el grano que habían traído, etcétera, etcétera. Y hubo murmuración de contra Moshe. ¿Y qué pasó? Que Hashem respondió a sus murmuraciones enviándoles del pan el maná. Vuelvo a decir, detrás de un problema, Hashem siempre tiene una solución que está muy cerca de ti. Lo que pasa es que tú tienes que tener fe, confianza en Hashem, buscar, ¿no? Ir hacia adelante, no pararte, no quedarte ahí con el problema, no. Sí. A veces caemos, pero tenemos que pararnos con las fuerzas que nos quedan y seguir hacia adelante. Porque detrás de un problema, detrás de una caída, señores, que tú tengas, ten la plena seguridad que Hashem ya te tiene la solución. Pero la tienes que buscar, porque eso es lo que nos enseñan las paradas. El pueblo tenía que buscar. Mire, les voy a decir una cosa. Si tú tienes problemas con la comida, con la parnasá, no te preocupes por eso. Porque Hashem siempre te va a suplir el pan. Y hay una oración que se hace. Y voy a relatar un extracto de esta, que es el Birkas Hamazon, que muchos de ustedes la tienen, ¿verdad? Y dice así: Él proporciona pan a todas las criaturas de la tierra. ¿Está escuchando? Número uno, Hashem proporciona pan a todas las criaturas. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace el Eterno? Porque su benevolencia es eterna. La benevolencia del Eterno es eterna. Y por su inmensa bondad, ¿verdad? Nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento. Mientras tú confíes en el Eterno, no te faltará jamás el sustento. Pues Hashem alimenta y sustenta a todos, a toda la creación, incluyendo los animales, los pajaritos, etcétera, etcétera, como lo hizo la referencia de Yeshua en el Código Real. Su mesa está preparada para todo y Hashem prepara alimento y sustento para todas las criaturas que él creó, en su misericordia y en su inmensa bondad. Está viendo entonces cómo el Eterno siempre está muy cerca de nosotros para resolvernos los problemas. Entonces ya tú tienes la promesa. Solo debes de actuar. ¿Qué pasa si hay un día que no está el pan en tu mesa? Bueno, déjeme decirle que la solución está pronto a llegar. Ahora, ¿para qué sirve el desierto? Te acordarás en Deuteronomio 8, te acordarás en todo tu camino por donde te ha traído Hashem, tu Eloah, estos 40 años. Y hay cuatro cosas: para afligirse, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías guardado o no sus mandamientos. Es decir, toda parada, todo problema en tu vida es para esto. Para saber qué hay en tu corazón, si quieres guardar los mandamientos o no, que son los que traen las bendiciones. Y dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con el maná. Por lo tanto, señores, como dice aquí, Hashem te hace afligir, te hace tener una necesidad, pero te da la salida. ¿Por qué? Porque con el maná, una comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre.
Esto nos enseña que no solo con Torah podremos salir de los problemas y de los conflictos. Solo con Torah podremos salir de los problemas. Cuando tú tienes la Torah en tu mente, ¿verdad? Ahí es donde tú vas a ser más que vencedor. Sabemos que es un versículo que somos más que vencedores, pero vencedores porque está luchando. Un vencedor, yo digo, vencí porque luchaste. Y luchaste en, porque Hashem te puso la prueba y tú la superaste. En Primera de Corintios 10:1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y Moshe, todos fueron inmersos ritualmente en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma agua espiritual, porque bebéis de la roca espiritual que los seguía y la roca era Mashiach. Pero Dios no se agradó de la mayoría de ellos, por los cuales quedaron portados en el desierto. A estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cuáles fueron estos ejemplos? Cora. ¿Para qué? Para que no codiciemos. El becerro de oro, para que no sea idólatra. Como alguno de ellos está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y levantó para divertirse. O como pasó en Bilán y Belac, como lo vimos, no tengamos relaciones sexuales ilegítimas. Con algunos de ellos hicieron y cayeron un día 23,000. O como el evento de la serpiente de cobre. Ni tentemos a la ungida, a Moshe, como también algunos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Finalmente, vemos aquí la lanzón hará, la maná, ah, que dice, ni murmuréis, no hablen lanzón hará, como algunos murmuraron y perecieron por el ángel destructor. Mire, todo lo que, ya para terminar, todo, absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas es un mensaje de Hashem. Él nos habla a través de todos los detalles del día a día, en cada parada, en cada viaje, en cada detalle. A través de todo lo que nos sucede. Hashem nos está llamando a estar más cerca de Él cuando nos pone las pruebas. El tiempo de cada parada la determina Hashem. Cada parada representa una etapa de tu vida. Muchos se preguntan, ¿por qué los israelíes fueron dejados tantos años en Egipto como esclavos? ¿Y por qué? Porque el tiempo lo determina Hashem. Y el tiempo de cada parada de tu vida lo determina Hashem. Entonces, señores, cuando tú no estás listo para la próxima etapa, el Eterno te mantiene ahí hasta que tú pases la prueba. Cada prueba en tu vida, señores, es un cambio en tu vida. Cada parada en tu vida eh, es la manera que el Eterno te está dando para que puedas salir. Te está dando ahí algo para que salga. La gente generalmente no le gustan los cambios. Cuando tenemos cambios, la gente no quiere los cambios. ¿Por qué? Porque no quiere salir de su zona de confort. Pero los cambios, señores, son necesarios para mejorar nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener eso Tal vez ellos no querían partir de Egipto. Estaban muy cómodos en Egipto el pueblo. Y se habían acostumbrado a ser esclavos. Fue cuando las condiciones cambiaron y ellos oraron al Eterno. Por lo tanto, señores, en cada problema, ¿verdad? Tienes que tener en mente que tu mentalidad de esclavo tiene que cambiar a una mentalidad libre. Que los problemas que te rodean no te deben de esclavizar. Porque aunque vayas por valles de sombra, señores, aunque estés en un país donde las condiciones no sean iguales, señores, Hashem te va a proteger.
Hashem te va a proteger. No son las condiciones de lo que te rodea lo que va a fijar tu vida. Tienes que cambiar tus miedos por emuná. Debes cambiar tu actitud hacia los problemas. Cuando estés en problemas, entonces no pienses que, oye, Dios mío, soy un pecador. Hashem me abandonó. Hoy en día mucha gente en Venezuela dice, Hashem nos abandonó. No, señores. El tiempo de Dios, Él es el que tiene los cambios de los tiempos. Cuando estés en un problema, señores, ten por seguro que Hashem está contigo. Cuando hay problemas, muy bueno. Dicen los sabios que cuando si una persona en 40 días no tiene un problema, algo está pasando. Porque no puede ser. Hashem siempre te está poniendo pruebas. Por lo tanto, cuando veas pruebas, Hashem está contigo. Él está tratando de transformar tu carácter. Y todo lo que pase, tienes que tener la mentalidad de que todo es para bien. Y que van a venir milagros en tu vida. Recuerda que Hashem te va a llevar al nivel más alto. Y para terminar, señores, métete esta frase en tu cabeza. Detrás de cada problema hay una solución de parte de Hashem. Shabbat Shalom, hermano. Shabbat Shalom.